Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a responder a una de las preguntas que más nos hacéis, que más os hacéis, y es cómo hacer una buena transición, cómo pasar de querer hacer peso muerto convencional a peso muerto sumo. Sabemos que este es un cambio complicado, ya que el peso muerto sumo tenemos que tener en cuenta que es un movimiento más complejo a nivel técnico. Es más difícil que el peso muerto convencional y por tanto cambiar de uno a otro no es simplemente decidir un día lo que te tocaba en peso muerto convencional y hacerlo en peso muerto sumo. Es un cambio que requiere tiempo y que tenemos que hacerlo sobre todo de forma progresiva. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacer esta progresión de forma correcta y evitar lesiones y estancamientos, ya que es muy común cuando hacemos un cambio de peso muerto convencional a peso muerto sumo, que si lo hacemos de una forma muy rápida aparezcan molestias en aductores, en cadera, ya que es un movimiento más híbrido, más intermedio entre esa dominancia de cadera y de rodilla, y sobre todo que requiere unas mayores demandas de movilidad en la zona de los aductores y en general en esa posición de rotación externa de la cadera. Entonces tenemos que ser muy pacientes en este cambio y no querer tener prisa y querer correr. Como anécdota, yo siempre cuento que en mi caso yo empecé haciendo peso muerto convencional, que es lo normal al principio, ya que es el más sencillo, y cuando decidí hacer el cambio a peso muerto sumo, superar mi marca de peso muerto convencional en peso muerto sumo me costó prácticamente un año. Fue un cambio muy progresivo que fui haciéndolo poco a poco, que incluso cometí algunos errores y tuve algunas molestias que por querer ir demasiado rápido, pero que fue un cambio paulatino y sobre todo eso, que me llevó un año hacer el cambio completo. Se puede hacer antes, incluso diría que se debe de hacer antes, pero tener en cuenta que no es un cambio de hoy a mañana, sino que requiere tiempo y tenemos que hacerlo con esa paciencia y poco a poco. Y ese es el objetivo de este vídeo, daros todas esas claves para hacer un cambio correcto, para hacer esta transición. El primer factor y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la palabra progresión. Tenemos que hacerlo de forma progresiva. Para ello tenemos que tener en cuenta principalmente dos cosas. Por un lado, lo que sería la programación del entrenamiento en cuanto a cómo vamos a gestionar las variables del entrenamiento: intensidad, volumen y frecuencia. Ambas, las tres, debemos de hacerlas de forma progresiva. Si nos vamos a la intensidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos mover las mismas cargas, los mismos esfuerzos que estamos haciendo en peso muerto convencional de un día para otro en peso muerto sumo. Debemos de trabajar con cargas más livianas y con esfuerzos más ligeros para que esa adaptación sea progresiva. Reiniciar la progresión que estemos haciendo y empezar desde abajo, sobre todo sin atacar esfuerzos altos para ir adaptándonos correctamente y automatizar la técnica con esas cargas más bajas. Con respecto al volumen, un poco más de lo mismo. No debemos de intentar atacar los mismos tonelajes, sobre todo relacionado con esa intensidad. No tenemos que ir al mismo volumen con esa intensidad. Podemos estar trabajando con volumen medio, pero con intensidades más bajas, y al inicio incluso debemos de trabajar con volúmenes bajos también. Tanto la adaptación al volumen como a la intensidad debe de ser progresiva cuando empecemos a trabajar con ese peso muerto sumo. Y sobre todo, lo más importante quizá sería cómo vamos a trabajar con la frecuencia. Al principio debemos de darle más tiempo de recuperación entre una sesión y otra. Y si hacemos el típico split de frecuencia 2 en peso muerto, seguramente tengamos que trabajar al principio solo con un día a la semana de peso muerto sumo y el segundo día seguir trabajando el peso muerto convencional. No de un día para otro querer hacer ya los 2 días de peso muerto sumo e intentar correr mucho. Es mejor empezar poco a poco sin tener ningún tipo de molestia y trabajando con una frecuencia 1 semanal para hacer esa adaptación. Y ya cuando tengamos una mínima adaptación hecha, podemos pasar a 2 días a la semana de peso muerto sumo, siempre que uno de ellos sea con trabajo más técnico, con rangos de movimiento controlados, que es lo que hablaremos a continuación a la hora de seleccionar los ejercicios.
Si nos centramos en lo que sería la selección de ejercicios, una vez ya hemos visto cómo vamos a gestionar las variables con esa progresión paulatina, cuando hablamos de seleccionar los ejercicios, es muy importante a la hora de progresar en el peso muerto atender a diferentes variables. Lo primero, no podemos pasar directamente a hacer el peso muerto sumo como tenemos en mente y como hemos visto a nuestros levantadores experimentados con un peso muerto sumo máximo, sino que debemos ir haciendo una transición desde el peso muerto convencional. ¿Por qué? Porque debemos de adaptarnos a nivel de movilidad y a nivel de fuerza y trabajo en musculatura de aductor, también trabajo más profundo a nivel de nuestra cadera, esa movilidad, ese control de esa nueva musculatura que no se entrenaba tanto en el peso muerto convencional y que ahora en el peso muerto sumo va a tener una participación más directa. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar variantes jugando con el rango de movimiento y jugando también con el stance en el peso muerto sumo. Si nos centramos en el rango de movimiento, lo ideal será empezar primero con un rango de movimiento menor, es decir, trabajando con un peso muerto sumo desde bloques y poco a poco bajar esos bloques hasta trabajar desde el suelo, ya que desde bloques vamos a partir en una posición más cómoda, vamos a poder estar en una posición más vertical en la que nos vamos a sentir mejor y los rangos de movilidad sobre la cadera que vamos a necesitar van a ser menores. Entonces, al principio, trabajar con bloques de 8 o 6 centímetros y poco a poco ir bajándolo hasta llegar al suelo. Y por otro lado, como os decía, jugar con el stance. No querer desde el principio pasar a un peso muerto sumo máximo abierto, sino que posiblemente sería más interesante, si venimos de un peso muerto convencional, abrir un poquito el stand y hacer un peso muerto semisumo cerrado, luego un semisumo más abierto y así hasta que consigamos lo que sería el stand de peso muerto sumo, que a la mayoría nos viene bien, que es con las tibias totalmente rectas, abriendo el stand hasta que prácticamente las tibias se sitúan en el anillo, en la marca de la barra. Pero esto debe de ser, como digo, progresivamente, jugando con la altura y jugando con el stand, para que nuestra cadera se vaya adaptando, para que vayamos cogiendo ese feeling con un movimiento más técnico, con un movimiento más híbrido en esa dominancia cadera-rodilla y con el que nos vamos a adaptar mejor. También tenemos que tener en cuenta lo que sería la interferencia que se va a producir con la sentadilla. Cuando hablamos de la sentadilla que se suele hacer en powerlifting, es una sentadilla barra baja, que se parece mucho a un peso muerto sumo. Son dos movimientos que en ese continuo dominancia cadera, dominancia rodilla, se sitúan en esos movimientos híbridos. Por eso es importante que tengamos en cuenta también qué sentadilla estamos haciendo a lo largo de la semana en esta transición de peso muerto convencional a peso muerto sumo. Porque la sentadilla barra baja va a pisar mucho el trabajo también del peso muerto sumo. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Cómo podemos combinarlos perfectamente? Pues si veníamos haciendo frecuencia 2 de sentadilla barra baja y frecuencia 2 de peso muerto convencional, como ahora vamos a meter un día de peso muerto sumo, es decir, ese trabajo más híbrido, uno de los días de sentadilla barra baja podríamos cambiarlos por un patrón más dominante de rodilla, una sentadilla barra alta, una sentadilla frontal, una sentadilla Thatcher, de tal forma que vamos a tener unos días más dominantes de cadera, otros días más que sería el peso muerto convencional, otros días más dominantes de rodilla, esa sentadilla barra alta, y otros días los más centrales, los más interesantes, que van a ser esos movimientos híbridos, sentadilla barra baja y peso muerto sumo. Y poco a poco, conforme vayamos ganando adaptación, puede que podamos hacer 2 días a la semana de barra baja y 2 días a la semana de sumo. Pero al principio va a ser más interesante que gestionemos ese trabajo sobre la cadera y que así no nos interfiera y que sobre todo no caigamos en molestias, que es lo más problemático cuando se hace este tipo de transición. Así que como resumen os podemos decir que esta transición, como decía, sea paulatina, que el volumen y la intensidad vayan aumentando desde niveles muy bajitos, poco a poco, que empecemos con muy poco trabajo de peso muerto sumo y poco a poco vayamos aumentándolo, y que al principio el trabajo principal siga siendo de peso muerto convencional, aunque tengamos la idea de posteriormente pasar al peso muerto sumo. Con la frecuencia, más de lo mismo, empezar con una frecuencia 1 y progresivamente pasar a esa frecuencia 2, siempre gestionando muy bien la carga en ambos días.
Y sobre todo, lo más importante para hacer una buena transición correcta va a ser la selección de las variantes. Jugar con el rango de movimiento, es decir, empezar al principio desde bloques y jugar con la amplitud del stance. Al principio podemos empezar con un semisumo desde bloque, poco a poco ir bajando los bloques y poco a poco también abriendo el stand. Hasta que de repente, de un día para otro, sin apenas darnos cuenta, hayamos llegado a ese peso muerto sumo desde el suelo con una buena adaptación a nivel de musculatura, de movilidad y de estructuras más pasivas, y que ya nos permita, desde ese punto de tenemos un buen control técnico, sabemos hacer correctamente el movimiento y nos hemos adaptado progresivamente a él, y ya podemos darle caña y hacer una progresión correcta como haríamos con un movimiento de competición. Al igual que la progresión desde la sentadilla barra alta a la barra baja debe de hacerse poco a poco, en el caso del peso muerto sumo y el peso muerto convencional, más de lo mismo, siempre teniendo en cuenta eso, que el peso muerto sumo es un movimiento más complejo a nivel técnico, tanto por los grupos musculares que intervienen como por la complejidad del propio movimiento. Aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Es una de las preguntas que más recibimos continuamente, ya que sabemos que puede ser un proceso frustrante el hecho de pasar al peso muerto sumo si no lo hacemos correctamente. Así que espero que podáis aplicar todos estos consejos, que os haya gustado, y como siempre agradecemos el apoyo, me gusta, compartir, que nos sigáis tanto aquí como en nuestras redes sociales, donde estamos trayendo contenido aplicado al mundo del powerlifting continuamente. Así que nada, nos vemos en la próxima.